Buenas noches con todos, sean bienvenidos al último encuentro de la clase de tren de rodaje. El día de hoy pues vamos a cerrar el tema, la temática que hemos tratado en este módulo, pues un poco con las consideraciones y el tema de mantenimiento y prevenciones que debemos tomar en cuenta con relación al mecanismo diferencial, un poco pues cerrando el punto que habíamos tratado el día de ayer en cuanto a dar una explicación un poco más amplia de cómo funcionaba el mecanismo diferencial, las diferentes tipos o variaciones de mecanismos diferenciales que llegábamos nosotros a encontrar dentro de la industria y como les dije el día de hoy, pues conocer un poco las consideraciones en cuanto a tema de mantenimiento que nosotros debemos tener en cuenta y las debemos realizar y de igual manera pues un poco la serie de comprobaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este tipo de sistema, más que nada, pues para nosotros evitar que el mismo llegue a deteriorarse. Un poco como comentábamos el día de ayer, pues es bastante extraño, pues que llegamos a tener que intercambiar elementos. Obviamente, pues todos estos daños iban ligados al tema de mantenimiento y por eso, pues la importancia de que el día de hoy hablemos un poco sobre ese tema. Antes de iniciar la clase, pues recordarles que, bueno, un poco el inconveniente que habíamos tenido el día de ayer con el tema de las evaluaciones, de cierta manera, pues ya se va solventado. Si ustedes revisan en la plataforma, pues verán que la prueba está activada para el día de hoy hasta las 11:30 de la noche. Entonces, esperando pues de que ya hayan podido realizar la prueba y en el caso que no, pues una vez que terminemos la clase, pues también tendrán el tiempo también. Bueno, antes que nada, aunque bueno, eso también lo profundizaremos en el último punto, en el tema del trabajo final, el trabajo de investigación, estaba puesto con fecha del día de hoy, bueno, un poco tomando en consideración, pues, este tema que hubo de inconvenientes con el departamento de sistemas, pues también se les ha ampliado el plazo para que entreguen las tareas hasta el día de mañana, por si por A o B motivo, pues ustedes no lograron el día, porque en un inicio estaba para el día de hoy hasta medianoche, entonces se les ha dado la apertura, pues para que puedan subir las tareas hasta el día de mañana. Entonces, un poco pues, para que lo tengan en cuenta, recordemos que el día de mañana nosotros tenemos que rendir nuestro examen final, entonces prácticamente el día de mañana estaríamos cerrando el módulo, como habíamos conversado un poco el día de ayer, pues básicamente si ustedes realizaban las tareas, en este caso los dos talleres y el trabajo de investigación, pues no van a tener inconvenientes obviamente en aprobar el módulo. De todas maneras, como tenemos la ventaja pues de ser un grupo reducido y poder estar en contacto con la mayoría de ustedes. Si por A o B pues encuentro yo algún inconveniente en cuanto a sus tareas, pues yo trataré de comunicarme con ustedes o de igual manera pues dejarles un mensaje en la plataforma. Entonces un poco estemos pendientes. Me comprometo, pues ojalá que hasta el 31 yo logre ya revisar y corregir todas sus tareas. Pero como les he comentado y como hemos hablado un poco en estos días, lo importante es que yo logre entender que ustedes comprendieron el tema. Eso es lo que yo más necesito evaluar de ustedes. Como habíamos comentado, pues habemos personas que tenemos mayor experiencia aquí en la industria, entonces las tareas son un poco más sencillas, tal vez para otras personas que no tenemos tanta experiencia, pues tendremos que un poco leer e investigar, pero bueno, el punto es de que, como habíamos comentado, esta clase les sirva para refrescar conceptos en el primer caso y en el segundo, pues para conocer un poco la manera en la que funcionan estos elementos. Un poco ahondaremos esta parte al final de la sesión virtual, pues para que ustedes tengan despejados todas sus dudas, un poco las personas que todavía no entregan las tareas, también pues que tengan en consideración pues los puntos que hay que tener claros en cuanto al trabajo de investigación y de igual manera pues si por A o B ya subimos los trabajos, pues nosotros revisemos si es que lo hicimos de una manera correcta, pues si al contrario, pues tal vez hay algún punto que nosotros debamos modificar, pero como les dije, eso lo trataremos en la parte final de la sesión del día de hoy.
Entonces, justamente para cerrar el primer punto, pues como les dije, vamos a hablar en este caso de las comprobaciones, calibraciones y el tema de mantenimiento relacionado pues con el mecanismo diferencial en específico. Lo importante que nosotros debemos tomar en cuenta en este punto es las diferentes comprobaciones que nosotros podemos hacer de manera manual o también de manera visual. Un poco en este caso en cuanto al mecanismo diferencial, pues serán comprobaciones visuales y manuales las que nosotros debemos realizar. Perdón. Tomando en consideración, pues, que habíamos comentado el día de ayer que existían diferentes variantes de mecanismos diferenciales y de igual manera, pues, que nosotros teníamos en cuenta, pues, de que había mecanismos diferenciales con un espacio de cárter, por así decirlo, una tapa protectora que nos permitía, perdón, obviamente poder manipular, desmontar esta tapa y poder apreciar el estado del mecanismo diferencial. Como comentábamos, al ser denominado un cárter, pues obviamente eh, existe pues esta posibilidad, como nosotros podemos apreciar en la imagen de la izquierda, pues de que por algún golpe o algún proceso extraño, pues el cárter llegue a deteriorarse, llegue a partirse, llegue a romperse. Obviamente que la imagen de la izquierda es un caso sumamente extremo que se puede llegar a dar. No es tan particular que suceda eso, pero un poco pues para que ustedes tengan más que nada en cuenta lo que puede suceder, como siempre digo, en los peores casos y a partir de ello, pues nosotros prevenir justamente que esta imagen pues llegue a hacerse realidad cuando nosotros estamos laborando en un taller automotriz. Entonces, la consideración que hay que siempre tomar en cuenta, pues como todo mecanismo, como todo elemento, es de que nosotros debemos tratar lo más posible de preservarlo. ¿Cómo preservamos? Pues obviamente dependiendo el uso que se le dé al vehículo y por los caminos de los que transite, pues aparte de hacer una limpieza o un lavado de la carrocería, pues también nosotros deberíamos hacer una limpieza de este tipo de mecanismos. En algunos casos, pues también se puede utilizar aditivos, como es el caso de grafito, pero lo más tratar de mantenerles el sistema limpio, los mecanismos, todos estos elementos, pues secos. Si es que nosotros empezamos a ver marcas de corrosión, como es el caso de la tapa o el cárter, pues nosotros, de ser el caso que exista el recambio, o en este caso el repuesto, reemplazarlo, no tomar tal vez una táctica que muchas de las veces sucede que al ver un cárter de diferencial oxidado, se tiene la idea o la creencia de que para evitar de que se siga oxidando, se siga corroyendo, pues aplicamos una capa de pintura. Y después, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos ese proceso? Pues que la tapa se vuelve mucho más débil y se rompe prácticamente de una manera mucho más rápida a la que antes estaba, por decir, a la intemperie. Un poco, ¿por qué sucede esto? Pues básicamente porque dentro de las propiedades que tienen la pintura de uso automotriz, en este caso, enfocándonos en el mecanismo diferencial, pues obviamente tratan de absorber todo lo que es el tema de la corrosión. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a tratar de absorber toda la corrosión, obviamente que va a empezar a generar burbujas en la pintura por el tema de la corrosión, pero pues adicionalmente lo que hará, se podría decir de una manera coloquial, es comerse el cárter y obviamente provocar que esta rotura, esta fisura suceda. Entonces, un poco aquí como tip, como recomendación, si nosotros vemos un material que ya presenta rastros, se podría decir de una manera mediana o severa de corrosión, pues evitar aplicar una capa de pintura, porque lo que vamos a hacer es incrementar el problema como les acabo de mencionar. Adicional a ello, pues una consideración importante como todo mecanismo que funciona a base de lubricación, pues es nosotros apreciar de que el mismo no cuente con fugas de aceite. Si nosotros presenciamos fugas de aceite, pues obviamente tendremos que realizar esta corrección de una manera rápida. En el caso pues del cárter, muchas de las veces lo que sucede es que el empaque llega a soplarse, lleva a partirse. Entonces, obviamente por la parte donde sucede esto, pues obviamente empezará a gotear o a perder el aceite. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, obviamente, reemplazar el aceite. En algunos casos, pues no encontramos, se podría decir, en el mercado la forma exacta
del empaque, pero lo que podemos hacer es utilizar papel empaque, en otros casos también papel Victoria, que lo utilizamos dentro de la industria, y a partir de ello, pues nosotros hacer la forma y pegarlo. En otros casos un poco más extremos, utilizan 2 toneladas, utilizan silicona o inclusive utilizan shellac, que se utiliza un poco más en el tema de reparación de motores. ¿Cuál se podría decir que es un poco la desventaja utilizar este shellac o este rojo o este silicón rojo de uso automotriz? Es que si bien pues llega a sellar completamente la tapa, o en este caso el cárter con la coraza o el mecanismo diferencial, si es que por A o B nosotros necesitamos volver a abrir en este punto el mecanismo, es decir, desmontar la tapa del cárter, lo que va a suceder es obviamente de que esta pega especial, como es el shellac, que lo conocemos comúnmente en la industria, pues creará que un sello hermético mucho más fuerte. Entonces esto provocará que nosotros tengamos que aplicar una mayor cantidad de fuerza para desprender el elemento, y tomando en consideración que la tapa o el cárter del diferencial está fabricado de un material mucho más liviano, mucho más ligero, pues dependiendo de la fuerza que nosotros apliquemos, obviamente podríamos inclusive deformar la estructura. Entonces no es tan recomendado en este caso, en el tema de cárter, valga un poco la aclaración, sea en el mecanismo diferencial o también en el cárter del motor, utilizar pues lo que es el shellac. Lo que deberíamos hacer pues obviamente ubicar un empaque. Tal vez aquí puede haber un poco el conflicto de que algunos digan, no, es que con el shellac sí funciona, pero como les digo, un poco también va de la parte del tema de gustos, y más que nada es saber se podría decir la frecuencia con la que nosotros vamos a manipular. Entonces, un poco, pues para que a ustedes les quede pues ese concepto de si lo aplican o no, como les digo, a mi manera de ver, se podría decir a mi expresión personal, pues no utilizo tanto esta práctica de usar el shellac en lo que es la unión entre cárter y la otra superficie. Entonces, un poco para que ustedes también vayan comprendiendo, pues si realizan esta práctica, no quiero decir con ello que está mal, pero como les dije, pues obviamente dependerá de la frecuencia en que nosotros manipulemos este tipo de mecanismos. Importante pues que, como les dije, en la parte del mecanismo diferencial, pues tendremos nosotros que hacer una inspección visual. Obviamente se puede decir de una manera mucho más seguida. ¿Por qué realizamos la inspección visual? Justamente para encontrar inconvenientes como el que nosotros tenemos en la parte derecha, donde obviamente podemos ver una corona que está bastante desgastada, por no decir que está destruida, obviamente pudiéndose provocar por una falla de lubricación, es decir, que el mecanismo funcionó sin aceite. Entonces es una de las causas por las que pues, se puede dar este inconveniente. Para ese motivo, pues nos sirve el que nosotros desmontemos el cárter, como habíamos comentado en el día de ayer, en mecanismos diferenciales que nos permita realizar esta acción, porque hay otros vehículos que no, que son un conjunto hermético, como habíamos comentado el día de ayer, y que obviamente no tenemos la posibilidad de realizar una inspección visual, como la vemos en la imagen de la derecha. Otra de las inspecciones visuales que nosotros podemos hacer para detectar que está un mecanismo diferencial en mal estado es, de igual manera, una vez que desarmamos la tapa del cárter del mecanismo diferencial y nos damos cuenta pues de la calidad, se podría decir, que tiene el aceite que estuvo trabajando. Si es que nosotros realizamos el cambio de aceite durante los tiempos adecuados, como habíamos comentado, de entre los 50, 60 hasta, en el peor de los casos, por así decirlo, 70.000 kilómetros, pues obviamente se podría decir que es un intervalo aceptable en el cual el aceite no perderá del todo sus características. Entonces todavía tendremos un aceite con una viscosidad aceptable, por así decirlo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que será fácil de drenarlo y que nosotros podemos, en este caso, llenar con el aceite nuevo, y de esta manera pues hacer que el mecanismo funcione de una manera correcta. Una de las ventajas al nosotros desmontar el cárter, perdón, es que nosotros podemos realizar una limpieza a profundidad del mecanismo diferencial, más que nada cuando el cambio de aceite no se ha dado
un intervalo o con una regularidad constante. ¿A qué nos referimos con eso? Pues básicamente que la persona, el dueño del vehículo, ha dejado pasar 90.000, 100.000, 120.000, inclusive hasta 150.000 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente que el aceite pierde todas sus propiedades. Adicional a ello, pues empiezan a generarse impurezas provocado obviamente por el desgaste de los retenedores de aceite y por algunos otros factores. Entonces, esto que involucra, pues obviamente que la viscosidad cambie, en algunos casos convirtiéndose inclusive en masas de aceite, obviamente por el grado de impurezas que se tiene, y obviamente esto llega a provocar roturas o remordimientos en cuanto al sistema diferencial. Entonces, en ese lado, si nosotros tenemos esa situación presente o viviendo ese problema, pues de manera fácil, por así decirlo, si nosotros podemos desmontar el mecanismo, pues podemos realizar un proceso de limpieza, tratar de extraer todo ese aceite en mal estado y pues a partir de ello, pues en ese momento, pues sí cargar el aceite con la viscosidad correspondiente para garantizar pues el correcto funcionamiento del mecanismo diferencial. Aquí lo que podremos apreciar es, se podría decir, el antes y el después, una vez que ya se ha limpiado obviamente todo el mecanismo. Tal vez estuve buscando un caso un poco más extremo para que sepan a lo que me refiero cuando el aceite ha perdido totalmente su propiedad, pero tomemos un poco como referencia pues la coloración que tenemos entre la imagen de la izquierda y la derecha. Si tenemos un aceite que se ve demasiado oscuro, pues obviamente sabremos que está con un alto grado de contaminación. Entonces, un poco para que ustedes lo tengan más que nada como referencia. En cuanto a las comprobaciones que nosotros debemos tomar en cuenta en cuanto al mecanismo diferencial, es obviamente comprobar que no exista un juego axial entre el conjunto diferencial, es decir, que se encuentre lo más compactado posible. Esto pues obviamente para nosotros tomar en cuenta de que todo el sistema funciona de una manera correcta, que los cojinetes del diferencial pues todavía se encuentran funcionando de una manera correcta, ya que ¿qué sucedería si es que empezamos a tener un juego axial en el mecanismo? Pues obviamente recordemos que son, valga la redundancia, un conjunto de mecanismos, un conjunto de engranes que funcionan entre sí, entonces necesitan estar acoplados de una manera directa sin ningún tipo de juego. Si nosotros empezamos a sufrir algún tipo de juego axial en este conjunto, pues obviamente provocaremos por A o B pues el desgaste de los dientes de los engranes o inclusive dependiendo del grado del juego axial, pues obviamente que el sistema llegue a remorderse y por ende pues que este conjunto de engranes pues llegue a romperse. Entonces es importante como primer punto tomar en cuenta eso. En cuanto, también, bueno, se da un poco la consideración que se debe cambiar las marcas de las tapas de los cojinetes. Un poco a qué se refiere esto, pues en algunos casos encontramos que dentro del mecanismo del cárter tenemos unos puntos de apoyo, obviamente para que el cárter se fije de una manera correcta. Entonces, un poco a lo que se está dando como consideración en este punto. Tal vez no se realiza mucho esta práctica, obviamente un poco por la dificultad que nosotros tenemos dentro del campo en intercambiar estas tapas, estos elementos de sujeción. Y pues obviamente lo que la mayoría de veces se llega a hacer es, si es que se permite desmontar los mismos, pues obviamente limpiarlos y volverlos a colocar pues con un poco de trabador para que los mismos no lleguen a caer. Entonces un poco lo que se debe tomar en cuenta. También pues lo que debemos tomar en cuenta pues es la exactitud de la distancia entre el piñón de ataque, un poco refiriéndose a la comprobación de la distancia que existe entre el cono y la corona. Un poco para ser más técnicos, ¿qué es lo que utilizamos para realizar esta práctica? Pues utilizamos un reloj palpador y de esta manera pues nosotros nos damos cuenta de la distancia que existe entre el cono y la corona y de esta manera pues podemos regular y podemos darnos cuenta si es que el mecanismo tiene juego o no. También hay que tomar en cuenta, pues obviamente de manera visual, el estado de los piñones de los dientes en cuanto al cono y la corona, que los mismos, pues nosotros, al nosotros accionar, se podría decir, los ejes, ver que los mismos giren con naturalidad. Esto quiere decir que giren de una manera suave, que nosotros notemos mientras se realiza esta examinación, pues obviamente de que todos los engranes funcionen de una manera correcta, que no exista a la vez ningún engrane que pueda estar fisurado, por ejemplo, y de esta manera pues garantizar que perdón, que el mecanismo funciona de una manera correcta.
Adicional a ello, pues obviamente un poco regresando al tema de la lubricación, pues debemos tomar en cuenta pues de que los retenedores de aceite también se encuentren, se podría decir, continuando con su sello hermético. Si nosotros vemos que al final del eje tenemos presencia de aceite, pues también nosotros deberemos reemplazar en este caso los retenedores de aceite para pues evitar de que todas esas partículas extrañas lleguen a contaminar el sistema, o por el otro lado pues de igual manera que el aceite llegue a salir y que se mantenga trabajando con un nivel inferior al permitido de aceite. Entonces un poco la consideración que debemos tomar en cuenta. También lo que nos habla un poco más a detalle sobre el tema durante el ensamblado y desamblado del mecanismo diferencial, pues reemplazar la tuerca autoblocante de en este caso del cono, en el caso de que se pueda realizar esta práctica. Como vimos, hay diferentes variables en cuanto a los mecanismos diferenciales. En algunos nos permite realizar este proceso, como en otros no. También hay que, como les decía, un poco hacer una inspección minuciosa de cada uno de los dientes de todo el conjunto del engrane y de esta manera pues nosotros verificar de que ninguno de ellos se encuentre fisurado o se encuentre roto o partido, obviamente sin que nosotros encontramos restos de alimalla, principalmente en el aceite, pues será un indicativo de que alguno de estos elementos está desgastado. Una última consideración que nosotros debemos tener en cuanto al aceite es la viscosidad que nosotros debemos usarlo. Obviamente, dependiendo de los vehículos, en algunos nos permite utilizar aceite 75-85, en otros casos, pues pide que sea un aceite 80-90, y pues en otros casos, en otras variables de vehículos pesados principalmente, como son volquetas, muchas veces se pide utilizar un aceite SAE 90 o SAE 140. Entonces, un poco aquí cómo se juega o cómo sabemos cuál es la correcta denominación en cuanto a aceite que necesitamos utilizar. Pues como primer punto, obviamente que sabemos que para referenciarnos de una manera correcta deberíamos buscar información dentro del manual de fabricante y saber cuál es la denominación que nosotros tenemos que utilizar. Pero como les decía, dependiendo obviamente de la longevidad del mecanismo diferencial, en algunos casos podemos utilizar un aceite SAE 90 y en otros un aceite 140. Obviamente en equipo camionero o equipo pesado o también en maquinaria agrícola. En la mayoría de vehículos se podría decir liviano, refiriéndonos a camionetas y vehículos de CV, de transmisión manual, pues muchas de las veces se utiliza aceite 75-85 y en otros casos aceite 80-90. Aquí también un poco va ligado con el tema de la longevidad del mecanismo. Obviamente que si es que es un mecanismo nuevo, pues trataremos de utilizar un aceite un poco más liviano, y por el contrario, pues si es un mecanismo que ya tiene un poco más de tiempo de trabajo, pues podremos utilizar un aceite 80-90. Un poco aquí también tomar en cuenta, bueno, aunque no es tanto parte de este tema, el tema de el punto de la lubricación, tomar en cuenta que obviamente se podría decir que por un lado, por la parte comercial, pues a veces se habla de que, por ejemplo, yéndonos saliéndonos del tema principal, por ejemplo, en cuanto a la viscosidad del aceite del motor, muchas de las veces dice, si tiene de 0 a 90.000, utilice aceite 1030. Pasado los 100.000, cámbiale a 1540, o pasado los 200.000, cámbiale a aceite 2050. Un poco la consideración que tenemos que tener en cuenta es un poco la forma molecular, se podría decir, que tiene cada una de estas viscosidades. Si es que nosotros tenemos un aceite, un vehículo que utiliza aceite 1030, pues en la teoría, obviamente por la estructura molecular, el motor está, se podría decir, afinado, está acostumbrado a utilizar este tipo de aceite. ¿Qué sucede si nosotros cambiamos la viscosidad? Pues el modo de trabajo del motor va a cambiar. Esto quiere decir que tendrá que realizar mayor esfuerzo, obviamente, para lubricar, porque justamente por el tema de la densidad y la viscosidad en cuanto al aceite. Un aceite 1030 es mucho más liviano y fluye mucho más rápido que un aceite 2050. La misma consideración sucede en el caso de un aceite 75-85 y un aceite 80-90. Obviamente, pues no queremos decir con ello que se pierde lo que es la lubricación, pero sí pues que se genera un esfuerzo adicional. Más que nada, si es que el aceite es más pesado,
se demorará un poco en tener la suavidad en cuanto a la movilidad. ¿Por qué? Pues obviamente porque se necesitará más tiempo hasta que el aceite llegue a una temperatura de trabajo en la cual pueda fluir con naturalidad. Entonces, un poco esto también a manera de tipos para que ustedes tengan bastante consideración en cuanto a la selección de una correcta denominación de aceite. Eso digo, algunas personas pues se podría decir ya con experiencia, dicen tal aceite sirve para el diferencial, pero un poco pues también nunca está de más pues tener otro punto de vista y tener una correcta selección en cuanto a la viscosidad de aceite se refiere. En cuanto al mantenimiento, pues obviamente como habíamos comentado, pues la vida útil del mecanismo depende bastante del proceso de cambio de aceite a tiempo del mecanismo diferencial. Entonces, como les dije, revisemos el manual de usuario. En algunos casos va desde los 60.000 hasta los 70.000 kilómetros, un poco el régimen de cambio de aceite. Tal vez unos dirán un poco menos, otros un poco más, pero más o menos en esa tolerancia se mantiene lo que es el cambio de aceite. También otra consideración importante, pues para preservar el tiempo de vida y el funcionamiento del mecanismo diferencial es de distribuir de manera correcta el peso del vehículo para así pues evitar descompensaciones y que pues que el mecanismo diferencial funcione con mucha mayor carga. También es importante, pues obviamente, un poco volviendo al tema de las comprobaciones, como vemos aquí en la imagen de la derecha, pues utilizar alguna herramienta, pues para nosotros medir si es que el sistema presenta oscilaciones o no. Entonces, por ejemplo, aquí se utiliza una bayoneta pues para revisar si es que existe o no juego axial en el mecanismo. Entonces, un poco las comprobaciones que nosotros podemos tomar en cuenta, pero como vuelvo a recalcar, lo importante siempre será realizar el cambio de aceite pues durante los intervalos correspondientes. Un poco pues aquí como tema central final para cerrar pues el tema de cómo nosotros cómo se realiza el proceso de drenado. En algunos casos, pues, es necesario que nosotros desmontemos la tapa o el cárter. En otros casos, pues, como el de la imagen de la derecha, perdón, tenemos un tapón de llenado y un tapón de drenado. Entonces, eso también nos permite que nosotros podamos realizar lo que es el proceso de drenado del aceite. Un poco aquí, pues, como podemos ver en este caso, pues este mecanismo diferencial no nos permite tener acceso al conjunto cono corona. Entonces, de esta manera, pues, es justo lo que yo les comentaba, tenemos un poco de más restricción, pues, a la hora de realizar una comprobación. Pero como les digo, siempre que nosotros mantengamos, se podría decir, la vida útil del aceite, pues de cierta manera podríamos un poco despreocuparnos del estado del diferencial. Obviamente que esto en la práctica no es así porque tenemos pues nosotros que darnos cuenta más que nada de cómo gira el mecanismo, justamente en el proceso de drenado de aceite, apreciar si no tenemos partículas extrañas que puedan dar una idea de que se está perdiendo material de los engranes. Un poco como nos damos cuenta, pues en el tapón de drenado nosotros tenemos, es un tapón con un imán, entonces en el imán se llegan a pegar todas estas impurezas, todos estos residuos. Y nosotros al realizar el drenado vemos que no existe partículas o residuos metálicos, pues sabemos que el mecanismo todavía funciona de manera correcta. Caso contrario, si nosotros llegamos a ver altas presencias de alimalla en el imán, pues obviamente será un indicativo pues de que existe algún desgaste severo en el sistema. Entonces, como ven, pues existen maneras en las que nosotros tranquilamente podríamos dar un diagnóstico en cuanto al estado del mecanismo diferencial. Por último, pues como les había ofrecido en las clases pasadas, a pesar de que no estaba contemplado dentro del sílabus hablar de las cajas automáticas, ya que este tema era exclusivamente para la investigación, pues he considerado obviamente de que se les puede dar una breve introducción, obviamente, sobre las cajas automáticas, la manera en la que funciona, las diferentes variables que existen y las consideraciones que hay que tomar en cuenta en cuanto a las cajas automáticas. Un poco tomando en cuenta para qué sirve una caja automática, pues se podría decir que tiene el mismo concepto, un poco que relacionado a la caja manual, es decir, pues de que están diseñadas o desarrolladas para que las ruedas reciban la potencia que genere el motor. Obviamente que aquí lo que sucede o lo que cambia
Es básicamente que el conductor no es el encargado de realizar el cambio de marcha, sino que en este caso el mecanismo, la transmisión automática, es la encargada obviamente de aumentar o reducir la relación de transmisión. Un poco como antecedente histórico, pues saber que en un inicio las cajas de cambio automáticas no eran tan aceptadas por los fabricantes, un poco por el tema de fiabilidad más que nada, y se puede decir de cierta manera se resistían un poco a utilizar las cajas de cambio automática, a pesar pues que desde 1940 aproximadamente pues se empezaron a desarrollar los primeros conceptos de caja de cambio automática. Lo importante, perdón, en cuanto a estos mecanismos, es de que la caja de cambio automática determina su potestad, pues cuál es la mejor relación de transmisión que puede existir entre el motor y en este caso la caja de cambios. Entonces, un poco cómo se da cuenta de este proceso, pues obviamente dependiendo del régimen de revoluciones que mantiene el motor y en este caso la caja de cambios, si ve que estamos sobrepasando las 3.000, 4.000 e inclusive 4.500 revoluciones, pues obviamente se entenderá de que necesita cambiar de marcha, obviamente por el concepto de la relación de transmisión. Entonces, un poco se podría decir que una caja de transmisión automática, pues es una caja que depende mayoritariamente, obviamente, del sistema electrónico, de la comunicación que existe entre los diferentes sensores, que cuenta, en este caso, la caja automática y la unidad electrónica de control. Hay que tener en cuenta, pues, que en este caso el acoplamiento y desacoplamiento y también el proceso de, se podría decir, de secuencia de cambio de marcha se va a partir de un convertidor de par. El convertidor de par, pues nosotros lo podemos decir que es en este caso el reemplazo del embrague de un sistema de tracción manual. Un poco para que se tenga pues eso como consideración. Lo importante, pues, dentro del mecanismo de caja automática es que nosotros tomemos en cuenta los diferentes elementos que constituyen esta caja, como son el convertidor de par, el eje de entrada, obviamente, que viene en conexión directa con el motor, el conjunto de embragues, un poco aquí no confundirnos con el embrague manual, cuando nosotros nos referimos al conjunto de engranes son una serie, perdón, de embragues, una serie de láminas de embrague, por así decirlo, que llegan a hacer el acoplamiento y desacoplamiento de una manera mucho más rápida. Entonces aquí lo que tenemos es un conjunto de embragues de aproximadamente 15 o 20 más o menos, que son los que funcionan y permiten obviamente que se cambie la relación de transmisión en este tipo de mecanismos. Adicional a ello, pues están complementados por un sistema de planetarios que obviamente ayudan a que este cambio de marcha fluya de manera mucho más rápida. Y por último, pues nosotros tenemos lo que es el eje de salida, es decir, ya la transmisión directa hacia las ruedas, las bandas en las que serán accionadas, el mecanismo de servofreno, la palanca selectora, la bomba de aceite y pues el circuito de electroválvulas que alimentará y lubricará este tipo de cajas. Importante también destacar que en una caja automática pues el tema del aceite es sumamente sensible al trabajar con electroválvulas y muchos actuadores en cuanto al tema de lubricación, pues lo que se busca es de que la caja de cambios funcione, se puede decir, a temperaturas de trabajo normal. Tomemos en cuenta que si tenemos problemas de lubricación en una caja de cambios automática, pues la consecuencia, perdón, será mucho más severa, ya, pues, ya que obviamente este tipo de mecanismos necesita obligatoriamente pues mantenerse en un proceso de lubricación constante, por así decirlo, en comparación a una caja manual, pues que tal vez nos daba esta tolerancia de funcionar eh, en niveles bajos de aceite, por así decirlo, aunque sabemos que en la práctica, pues esto no se debería dar. En el caso de una caja automática, pues obviamente por el exceso de fricción al que está sometido, pues la temperatura del aceite llega a incrementarse y obviamente si es que no se hace un recambio de aceite a tiempo, pues obviamente se dañará el resto de elementos del conjunto del mecanismo de transmisión automática. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta eso, más que nada en el tema de aceite, en cuanto a la palanca selectora, pues es obviamente cuando nosotros tenemos las diferentes marchas, como es el tema de la P, que sabemos que es el parqueo, la N de neutro y en fin el resto de marchas. Un poco lo que ahondaremos más adelante o las consideraciones importantes que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto a la palanca selectora de marcha. Como les dije,
perdón, al nosotros hablar de una transmisión automática, pues les comentaba que aparte se podría decir de la tracción mecánica que existe, pues también existe un complemento en cuanto a los módulos electrónicos que funcionan a la par del mecanismo de transmisión automática. Entonces, en este punto, pues sabemos que una caja automática funciona con en relación a algunos sensores que permiten, pues obviamente, que el desempeño sea de una manera óptima. Por ejemplo, toma como referencia los sensores o la velocidad que tiene cada una de las ruedas, obviamente las revoluciones a las cuales está trabajando el motor, las revoluciones a las cuales está trabajando, en este caso, la caja automática, también interfaces de interruptores que permiten conocer a la caja de transmisión si es que el vehículo está detenido o está por detenerse. De igual manera, si el vehículo va a funcionar en reversa o no. Entonces, como ven, en este tipo de mecanismos, pues tenemos un complemento de lo que es el circuito electrónico. En este caso, la comunicación directa que existe entre una transmisión automática y la unidad electrónica de control. También importante destacar en este punto que en algunos vehículos pues existe un conector, se podría decir independiente, obviamente un conector OBD2, en algunos casos pues con diferentes variables que permiten que exista una comunicación directa, en este caso del escáner automotriz, con la caja automática. Esto pues más que nada para lo que es el tema de control de electroválvulas y de sensores y circuitos electrónicos. Un poco en algunos modelos, principalmente en vehículos asiáticos como Kia, todavía mantenemos este concepto de un conector OBD2 exclusivo para la caja de cambios automática, y en otros vehículos, pues básicamente el sensor OBD2 que funciona, se podría decir como mecanismo de comunicación de todo el sistema electrónico, pues permite también tener una conexión con lo que es el mecanismo de la transmisión automática, un poco para que se tenga en cuenta, más que nada, y se comprenda pues de que con un escáner automotriz nosotros podemos ingresar a comprobar el estado o a realizar los diferentes test de actuadores en cuanto a una caja de transmisión automática. Como les decía, pues uno de los elementos a tener en consideración en este caso, perdón, a una transmisión automática es el tema del convertidor de par. ¿Cuál es la función del convertidor de par? Pues obviamente transmitir la energía que existe, que se da pues por parte del motor hacia las ruedas. ¿Cómo funciona esto? Pues a través de un mecanismo, una bomba centrífuga. Esto quiere decir pues que las turbinas, la una será accionada obviamente por el movimiento del aceite, y la otra pues se podría decir funciona a través de esta energía centrífuga, es decir, un poco por un concepto también de cinética que permite pues que la otra rueda, perdón, la otra turbina gire de manera independiente, es decir, sin ningún otro mecanismo, un poco como lo podemos relacionar en la práctica de una manera mucho más fácil. Por ejemplo, si yo tengo tengo dos ventiladores que están de frente, entonces yo enciendo, por ejemplo, el ventilador de la izquierda, y obviamente por la energía centrífuga que existe, obviamente el ventilador de la derecha que no está conectado llegará a ponerse en movimiento, obviamente por la fuerza entregada por un ventilador. El mismo concepto nosotros lo utilizamos en un convertidor de par, en este caso pues motivado por el flujo de aceite que circula en el interior del convertidor de par. Entonces, un poco para que se entienda la manera en la que funciona. Obviamente que esta energía centrífuga se va, pues, obviamente de la conexión que existe entre, en este caso, entre el convertidor de par y el motor. Entonces, como decíamos, tomemos como referencia, como primer punto, pues cómo funciona una caja manual. Entonces, veamos que el conjunto de embrague, pues, estaba conectado al volante de inercia. En el caso de un convertidor de una caja de transmisión automática, pues el convertidor de par, se podría decir, se encuentra en ese espacio entre el motor y la caja de cambios, supliendo pues las funciones que las realiza el sistema de embrague convencional. Importante pues nosotros tomar en cuenta las ventajas y desventajas que incluyen pues nosotros tener un mecanismo, se podría decir, de convertidor de par. Obviamente que este mecanismo al funcionar a través de energía centrífuga y a más que nada accionado por el aceite, no tendrá un desgaste en cuanto a su mecanismo, pues obviamente es raro que se llegue a reemplazar un convertidor de par.
más que nada por el principio de funcionamiento. No es un mecanismo que funciona mediante fricción, entonces no tendrá tal vez esa tolerancia de desgaste excesivo como un sistema de embrague en las cajas manuales, donde obviamente al ser accionado mediante fricción, pues tenemos un proceso de desgaste. También la cantidad de vibraciones por fricción en este tipo de elementos, pues es menor, obviamente en comparación a la caja manual. El arranque también es progresivo y se da de una manera paulatina. Esto que nos dice, pues obviamente que será, se podría decir, una progresión de velocidad mucho más suave en relación a una caja manual. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos el cambio, pues obviamente, dependiendo del régimen de revoluciones que estemos trabajando en una caja manual, se puede decir, tenemos la sensación de nosotros sentir que vamos aumentando o disminuyendo la velocidad, un poco el golpeteo, por así decirlo, que nosotros sentimos. En cambio, en una caja automática, pues nosotros a medida que vayamos aplicando mayor presión en el pedal, veremos cómo se podría decir de una manera mucho más suave, pues se da este caso del cambio de marchas. Pero a la par de ello, pues una de las desventajas, se podría decir dentro de este tipo de mecanismos, es de que existe un mayor consumo de energía debido pues a la fuerza centrífuga que tiene que sufrir en este caso el convertidor de par. Entonces eso involucra pues de que funcione o tome mayor cantidad de energía en este lado del motor. También dentro de la constitución en general de un mecanismo de caja automática, pues sabemos que contamos con mecanismos mucho más caros, obviamente por la complejidad de la constitución entre una caja automática y una caja manual. Entonces, un poco tal vez este es el detonante muchas de las veces para cuando una persona se decide por adquirir un vehículo. Tal vez se tiene el mal concepto, esto lo digo de manera muy personal, de que una caja, de un vehículo con caja automática, pues no es una buena elección en comparación a una caja manual. Tomemos en cuenta, pues en este punto, pues las ventajas, los pros y los contras, y más que nada, como les digo, a manera personal, pues yo recomendaría comprar un vehículo con transmisión automática. Se podría decir sí, pero únicamente se puede decir cuando ha sido sabemos que es un único dueño o tenemos las referencias de lo que es el mantenimiento. Si es que vemos un vehículo, pues que ha tenido dos, tres, cuatro dueños, por así decirlo, pues sí tenemos un poco más de desconfianza en cuanto al tema de adquirirlo. Más que nada, pues como les decía, por el tema de la sensibilidad que se tiene en una caja automática, más que nada justamente por el tema del aceite. Si es que la persona se ha descuidado en ese tema, pues sabemos de que la caja automática estará mucho más comprometida. Un poco aquí puedo hacer el hincapié de que muchas de las veces por recomendación, si es que la caja automática no ha sido cambiado el aceite, pues se da la opción de que no sea reemplazado, más que nada porque se podría decir la caja y está automática y está acoplada a esta viscosidad en específica de aceite, como se podría decir, todas las paredes de lubricación funcionan o ya se quedaron diseñados a la par de esta viscosidad de aceite y muchas de las veces al nosotros cambiar el aceite lo que provocamos es de que la caja se podría decir, funcione de una manera mucho más floja, llegue a patinar mucho más. Obviamente, ¿por qué? Porque a pesar de nosotros trabajar en un nivel de aceite correcto, obviamente que por la viscosidad del aceite, pues no logra el sistema acoplarse de una manera correcta. Entonces, un poco, esta es la detonante que se tiene para adquirir o no adquirir una caja automática. Entonces, mi recomendación pues sería en este punto, pues nosotros un poco hacer la investigación de cómo ha sido tratada la caja automática. Obviamente que ya siendo más realistas, pues sabemos que dentro del mercado un vehículo con transmisión automática muchas de las veces es mucho más barato que un vehículo de transmisión manual, aunque obviamente motivados por el tema del mantenimiento y de los costos en el caso de una reparación de una caja automática, pero como les digo, pues como todo hay que ver un poco el tema de los pros y las contras y más que nada pues el mantenimiento que ha tenido este tipo de vehículos. Si nosotros compramos un vehículo nuevo, pues sabemos de que no tendremos que preocuparnos por absolutamente nada, pero si adquirimos un vehículo usado en este punto específico con las cajas de transmisión automática, pues sí deberemos ser un poco más selectivos en este punto.
continuando con el tema, pues, de los otros elementos, pues también tenemos embragues de un solo sentido, un poco hablando de este punto, pues, del mecanismo de planetarios que nosotros comentábamos en la constitución inicial de un mecanismo de transmisión automática, los cuales, pues, obviamente están diseñados para permitir la rotación, en este caso en una sola dirección, hacia los ejes, perdón, y que de esta manera, pues, se pueda transmitir la relación de transmisión, obviamente que se está dada por el resto de los mecanismos y que sea entregada de una manera directa hacia las ruedas. Pues esto obviamente que nos da la apertura, pues como decíamos en un inicio, a que se trabaje en diferentes relaciones de transmisión, es decir, no se trabajará en una relación de transmisión específica, sino que todo dependerá obviamente de la velocidad y en este caso del régimen de revoluciones en el que esté trabajando el vehículo. Continuando es un poco de qué depende este tema, pues es obviamente de la marcha en la que nosotros estamos transitando. Sabemos que tenemos pues en un selector de marchas, pues tenemos la- perdón, las siglas de P, R, N, D, L o inclusive S. En algunos casos también tenemos un más y un menos o uno, dos y tres. Entonces, un poco por lógica, pues sabemos que la P significa que está en parking el vehículo, es decir, de que se podría decir la caja se encuentra trabada, por así decirlo de una manera rápida, y pues que el vehículo no se va a poder movilizar. Si nosotros seleccionamos la R, pues sabemos que estaremos yendo en reversa. En N, pues sabemos que estará yendo en neutro. Es un poco raro, pues que en una caja automática nosotros mantengamos en neutro. Obviamente después también tenemos la D, el drive, es decir, cuando nosotros empezamos a movilizar el vehículo. Y en algunos vehículos, en algunas transmisiones automáticas, tenemos una D y una L. Entonces, la D significa drive, que estoy, se puede decir, manejando, maniobrando en regímenes de relación de transmisiones altas. Y la L low, pues obviamente estaré en un régimen de relación de transmisión baja, es decir, un poco se trabajará en menores velocidades, a diferencia de Drive, que sí trabajará a altas velocidades. También podemos tener una sigla S, que es modo Sport, modo deportivo. Obviamente, lo que primará en este caso será la velocidad. Y también en algunos casos nos da la opción de uno, 2 y 3, un poco relacionando esto a marchas manuales, o también el concepto del más y el menos, que de igual manera funcionará como una caja manual, y es decir, si nosotros accionamos el más, subirá, por ejemplo, de primera, segunda, tercera, cuarta. Si nosotros queremos reducir la marcha, pues accionaremos el menos y de igual manera de cuarta bajar a tercera, segunda o primera, un poco para que tengamos en cuenta, pues, el significado de estas siglas, aunque obviamente, pues, no es difícil que nosotros lo tomemos en cuenta. También una consideración importante, pues, es de que nosotros en cuanto a la palanca selectora, tenemos un botón de desbloqueo, lo que obviamente nos permite realizar el cambio de par marchas, obviamente un poco por más tema informativo, pues que se les indica la constitución de este mecanismo. Lo que hay que tener en cuenta, pues una vez que entendimos el tema de la palanca de cambios, es el sensor de marcha que viene acoplado en un mecanismo de transmisión automática. Es básicamente el elemento que se encarga, pues obviamente, de transmitir la selección de marcha que nosotros estamos dando en la palanca hacia la caja de cambios. Y de esta manera, pues si nosotros seleccionamos Drive, pues dar esa información hacia la caja de cambios automática y pues de que envíe en este caso la tracción hacia las ruedas. De igual manera, si seleccionamos neutro, pues indicar a la caja automática que el vehículo pues no necesita tener conexión directa y así pues dependiendo de la selección de marcha que nosotros estemos teniendo. Aquí lo importante pues es tomar en cuenta de que hay que tener cierto cuidado, cierto tacto cuando nosotros realicemos la manipulación de este sensor de marchas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pues nosotros podemos acoplarlo, se podría decir en cualquier sentido, y pues si nosotros por A o B llegamos a manipular o llegamos a desmontar la caja y tomamos en cuenta la marcha en la que nosotros dejamos, se podría decir, la palanca antes de desarmar, pues puede darse el caso de que, por ejemplo, yo selecciono Drive, pero en la caja de cambios tiene la opción de que, por ejemplo, la acción de que se tiene que poner en reversa. Si yo pongo en neutro,
en la palanca, la caja le llega una información errónea de que tiene que estar en drive y empieza a funcionar un poco las fallas que se empiezan a dar o se empiezan a ver, más que nada porque, pues obviamente, como les dije, por una manipulación en cuanto al sensor de selección de marchas. En algunos manuales de reparación, pues nos dan la referencia de más que nada cómo el potenciómetro o el selector tiene que estar colocado para nosotros saber de que se podría decir el sensor de selector de marchas se encuentra en neutro y la palanca también está en neutro, obviamente para evitar pues los casos que les acabé de mencionar anteriormente. Entonces, debemos tener bastante cuidado. Muchas de las veces pues no tenemos nosotros alguna marca referencial para saber en qué marcha en específico está cuando nosotros desacoplamos. Y como dije, pues siempre lo importante es que nosotros antes de realizar un desmontaje y una caja de cambios, pues obviamente ubiquemos en parking. Y si por A o B necesitamos desmontar este sensor, pues dejar alguna señal o saber que no debemos manipular la caja, pues porque nos veremos involucrados en este tipo de inconvenientes en el cual tendremos que buscar y seleccionar la marcha adecuada para de esta manera pues configurar de una manera correcta el selector de marchas con relación a la palanca de cambios. Importante pues también destacar, como decíamos, el tema de la lubricación es sumamente sensible en las cajas de transmisión automáticas, es por ello pues que funciona con una unidad de mando electrohidráulica. Esto qué quiere decir pues que contamos con una serie de electroválvulas que son accionadas justamente para ayudar el tema de la lubricación y también el tema de la refrigeración, esto a qué nos queremos referir, pues obviamente que se podría decir que el aceite cumple una doble función, el de lubricar todos los elementos y partes móviles y también el de refrigerarlos, todo con el fin, pues obviamente que se trabaje en regímenes de temperatura adecuada, un poco pues si nosotros, obviamente por el exceso de fricción o de movimiento que se genera en una caja de transmisión automática, obviamente se tendrá esta tendencia a trabajar en temperaturas altas en relación a una caja manual. Entonces, un poco por el cual, pues, el tema de la lubricación es sumamente sensible y por el cual, pues, obviamente las cajas de transmisión automática cuentan con diferentes mecanismos electrónicos, obviamente para la apertura y cierre de las electroválvulas al interior de este mecanismo. Un poco, pues, lo que debemos tomar en cuenta, pues, es justamente con el circuito de aceite que tiene en especial las cajas de transmisión automática. Entonces, obviamente, pues que nosotros sabemos que la mayoría de cajas automáticas pues poseen un cárter en el cual nosotros en algunos casos debemos cambiar, perdón, el aceite y el filtro, pues para evitar de que se desgaste el nivel, se puede decir las propiedades del aceite que funciona en la caja automática. Aquí lo importante pues es tomar en cuenta pues que se debe elegir correctamente la viscosidad de aceite, obviamente dependiendo de la caja de cambios automática que nosotros estemos haciendo, pues habrá una denominación en específica que nosotros deberemos utilizar. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, se limita a utilizar únicamente aceite ATF, en otro caso necesitamos utilizar aceite con denominación MERCON 5, denominación MERCON LB, o aceite CBT o ATF2, por ejemplo. Entonces, un poco lo que debemos tomar en cuenta en este punto es sí informarnos en cuanto al manual de fabricante, qué tipo de aceite es el correcto para cada caja de cambios y de esta manera pues evitar de que el mecanismo llegue a deteriorarse o inclusive a romperse. En algunos casos, pues en cajas de cambio sumamente sensibles, pues da una advertencia clara que solamente se debe utilizar, perdón, un aceite en específico y da obviamente la información de las consecuencias que se van a dar y exactamente el kilometraje que va a resistir cuando se utiliza una denominación incorrecta de aceite. Entonces, un poco para que tengamos siempre claro este tema. Dentro de obviamente de la clasificación en los diferentes tipos de cajas de cambio, pues tenemos la convencional, que es la que es activado a través del convertidor de par, como habíamos comentado un poco de las partes, que obviamente, como les decía, funcionaba con un conjunto de embragues que van en la parte central, se podría decir que después tienen comunicación con el conjunto de planetarios y que es el encargado, pues obviamente, de regular en este caso la relación de transmisión. Obviamente, como les decía, pues dependiendo del régimen de revoluciones que esté trabajando del motor y
también de la velocidad que tienen cada una de las ruedas. En virtud pues de estas señales, pues obviamente se optará por aumentar o disminuir la relación de transmisión. Entonces un poco para que nosotros tengamos en cuenta pues cómo se complementa entre el convertidor de par y en este caso este conjunto de embragues que funciona en el eje central. Es un, perdón, es un conjunto de elementos sumamente grandes que se encuentran acoplados en este sector específico de la caja de transmisión, que obviamente los denominamos como embragues, pero obviamente funcionan de una manera totalmente diferente, no están, no funcionan a través de fricción, sino que son engranados de una manera diferente en función, pues obviamente de la revolución o de la necesidad que tenga el conductor. Un poco pues para que se tenga una mayor idea pues de cómo es el funcionamiento de este mecanismo, o para que tengan más idea pues también de cómo funciona el circuito de lubricación dentro de un sistema de caja automático. También podemos tener una caja de cambios por doble embrague. Se podría decir que esta se lo denomina como una caja de cambios manual con un cambio automático. Un poco pues se mezclan, se podría decir, estos dos conceptos. En este caso los embragues de este tipo de cajas de cambio pues funcionan a través de una lubricación constante, es decir, por bañado de aceite. Y pues también, obviamente, en virtud de las revoluciones, pues obviamente acciona uno de los dos árboles, se podría decir, de conexión principal. El uno, por ejemplo, puede estar accionado únicamente para primera, tercera y quinta. El segundo árbol para segunda, cuarta y reversa. Entonces, obviamente, dependiendo de las exigencias, pues se accionará el primero o el segundo mecanismo de árboles de transmisión. De igual manera, pues este sistema pues es imperceptible, en este caso al conductor, no se va a dar cuenta, no existe cambios bruscos y obviamente pues la relación de transmisión ya está establecida dependiendo pues del grado de exigencia de revoluciones que se tiene. Entonces un poco otra variable que puede llegar a existir. También tenemos pues el caso que se puede decir que es más utilizado en los vehículos automáticos en la actualidad, que son cajas de cambio de tipo CVT, Continuum Variable Transmission. Este mecanismo pues se basa en dos ruedas, perdón, en dos poleas, una que es la polea conductor y la otra la polea conducida, que están comunicadas pues a través de una cadena y dependiendo obviamente del diámetro en el que estén trabajando, pues darán una mayor o menor relación de transmisión, una mayor o menor torque o potencia, y pues de cierta manera es mucho más rápido que un sistema convertidor de par, es mucho más eficiente, pues básicamente porque suprime una gran cantidad de componentes, básicamente funciona obviamente con las poleas y la cadena, y pues obviamente nos permite tener un mejor tiempo de reacción en cuanto al cambio de marchas. Por ejemplo, como les comentaba en un inicio, en cajas de cambio automáticas convencionales, pues muchas de las veces necesitamos estar en 4.000, 4.500 RPM para que se realice el cambio de marcha. Mientras que una caja CVT, pues obviamente tendrá un intervalo mucho menor y una reacción mucho más rápida. Entonces, un poco, pues para que ustedes tengan en cuenta la manera en la que funciona. También importante, pues que en este punto, pues se puede, en algunos casos existen, pues, cajas CVT que permiten hacer el acoplamiento manual. Un poco, aquí tal vez puedan tener la idea de que por qué se da un acoplamiento manual si funciona en virtud a las poleas. En este caso, pues existe, se podría decir, regulaciones en cuanto a distancia de las poleas que permiten obviamente que tenga un accionamiento manual. Esto que quiere decir, pues que nosotros controlemos cuando subimos o bajamos las marchas. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta este punto. Y para finalizar, pues las consideraciones que se debe tener en cuanto al aceite, pues como yo les comentaba, existen diferentes denominaciones de aceite, pero lo principal es que nosotros tomemos en cuenta pues realizar siempre el cambio del aceite y el filtro en el caso que se pueda entre 40.000 y 60.000 kilómetros. Obviamente que dependiendo de la marca del vehículo existe pues una denominación especial o específica que se debe utilizar. Un poco aquí, pues lo importante es más que nada, por ejemplo, que si nosotros no utilizamos el aceite oficial de la casa fabricante y, no, y optamos por utilizar aceite de A, B o C marca, pues nosotros
tomarnos el tiempo para saber si es que el aceite que nosotros vamos a utilizar cumple con las especificaciones del fabricante. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, bueno, no es correcto dar nombres, pero por ejemplo, en el tema de Ford, sabemos que el aceite oficial es el aceite Motorcraft, por ejemplo, de denominación Mercon 5. Entonces, si nosotros por A o B no podemos, o el cliente más que nada no desea, aunque bueno, casi eso no será, pero no desea, por ejemplo, utilizar un aceite Mercon 5, perdón, un aceite Motorcraft, sino que por el contrario se me ocurre, quiere utilizar un aceite móvil, un aceite Gulf, por así decirlo. Entonces, nosotros darnos la tarea, pues, de ver si esta nueva marca de aceite cumple con los parámetros establecidos en este caso con la marca, para esta manera, pues, evitar de que existan inconvenientes, ya que muchas de las veces si se cambia la denominación, la mayoría de casos fabricantes no dan más de 1000 kilómetros como tiempo de funcionamiento de las cajas automáticas. Una vez que se pasa ese kilometraje, por así decirlo, pues los mecanismos llegan a estropearse, llegan a romperse. Entonces, ese es el motivo, la razón principal por la que nosotros debemos tener bastante cuidado en lo que es el tema de la selección de aceite. Obviamente que dependiendo de los diferentes inconvenientes que se pueda tener, pues nosotros podemos optar a realizar o no la reparación de una caja automática. Obviamente hay que tomar en cuenta que a diferencia de las cajas manuales, las cajas automáticas pues sí requieren un alto grado de preparación, por así decirlo, por la complejidad en la que funcionan. Entonces, por ello, pues es importante en ese caso, pues de que de cierta manera, si es que nos vamos a dedicar a la reparación de cajas automáticas, pues tengamos en cuenta, pues, y más que nada tengamos la formación correcta para esta manera, pues, hacer una reparación correcta, pues, y evitar inconvenientes a futuro. Y bueno, pues chicos, eso sería todo en cuanto al contenido de la clase. No sé si existe alguna duda, algún inconveniente en cuanto al tema de hoy. Caso contrario, pues para finalizar, un poco lo que se hará es socializar el tema en cuanto al trabajo de investigación final. Por mi parte está todo bien, ingeniero. Listo, entonces, si está todo claro, Sí, pues está claro, ingeniero. Todo eh, claro, ingeniero. listo. Entonces, si está todo claro, pues para finalizar, únicamente pues compartirles las descripciones y los parámetros que debemos tomar en cuenta en el trabajo de investigación. Como saben, pues las personas que ya lo enviaron, lo que involucra pues es ahora sí realizar netamente una investigación, como les dije, tomando como consideración los siguientes puntos. Perdón. Entonces, lo que nosotros debemos tomar en cuenta, perdón, básicamente es cumplir con estos puntos. De automática, después hablar un poco de los diferentes tipos o variantes en cuanto a cajas automáticas se refiere. Aquí también pues, pueden complementar la información pues hablando de los diferentes tipos de aceite que se utilizan en una caja automática. Como habíamos comentado pues hace un instante, el aceite ATF, el aceite Mercon LB, Mercon 5, el aceite especial CBT, ATF, ATF2 y todas las diferentes variables. Entonces, un poco lo que ustedes pueden hablar aquí. Y justamente las consideraciones de mantenimiento, pues lo que les había acabado de explicar, el intervalo de tiempo de cambio de aceite que se debe tomar en cuenta. Otra vez, pues hablar un poco de las consideraciones que hay que tener en cuanto a la selección del aceite. Ahí pueden hablar un poco pues de que no se debe mezclar entre tal y tal denominación de aceite, y pues con eso estaríamos cumpliendo con el contenido del trabajo de investigación. Aquí pues importante pues de que tomemos en cuenta que para el trabajo de investigación pues tendremos que utilizar la plantilla de formato triple que está anexada pues en la tarea 4, pues, y a partir de este formato que nosotros encontremos pues realicemos el trabajo de investigación. Es decir, pues utilizamos, se podría decir, párrafos a doble lado en la misma página. Entonces, ese es el formato IEEE que nosotros debemos utilizar. Tener bastante cuidado, como siempre les he recalcado, el tema del plagio. Si nosotros copiamos la información, saber que debemos citar y al final pues ubicar la bibliografía del mismo pues para cumplir con el tema de lo que es más que nada los derechos de autor. Entonces, como les dije en un inicio, pues en un principio estaba dado el tema
de la entrega del trabajo hasta el día de hoy, pero obviamente por toda la serie de inconvenientes que se ha venido dando más que nada por el Departamento de Sistemas, pues se les ha dado plazo hasta el día de mañana, se ha actualizado para que ustedes puedan entregar el trabajo más que nada. Por mi parte, pues eso ha sido todo. Como siempre, pues esperando que todas las clases hayan sido de su interés, que el material que ha sido compartido con ustedes, pues sea valioso para ustedes, para su formación. Como les dije, si es que ya tienen bastante tiempo dentro de la industria, pues de que este material les sirva de alguna manera para complementar su información. Y si todavía estamos empezando en lo que es el ámbito automotriz, pues que esta información pues de igual manera nos sirva para poder seguir comprendiendo mayor cantidad de conceptos. Antes de finalizar, no sé si existe alguna duda, algún comentario. No, profe, por mi parte, no. Listo, pues si no hay alguna otra duda, pues agradecerles por su presencia el día de hoy, deseándoles pues el mayor de los éxitos en lo que es el desarrollo de este módulo. Como les dije, pues esperando de que si ustedes cumplen con todas las tareas, como se les ha indicado, pues no tendrán inconvenientes en aprobar el módulo, pues obviamente aprovechando las fiestas y estas fechas, pues deseándoles lo mejor en este nuevo año que ustedes están que se podría decir que todos estamos por empezar, que todas sus metas pues se cumplan y pues sigamos con lo que es la meta principal, pues el obtener en este caso nuestro título de educación superior. Deseándoles una buena noche pues y éxito en todas sus labores. Que pasen bien. Muchas gracias, ingeniero. De igual manera, para usted un feliz año nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. De igual manera para usted los mejores éxitos de este año. Muchas Muchas gracias, gracias. ingeniero. Y un bonito año para toda su familia. Muchas gracias, compañero.